Es una gran alegría poder estar con ustedes, precisamente mientras queremos acercarnos a ese Sagrado Corazón para decirle más cerca de ti que nunca, Sagrado Corazón de Jesús. Con mucho gusto me uno a esta iniciativa de la Fundación Rescatando el Amor para poder platicar juntos unos minutos sobre ese amor tan grande que Jesús, en la figura de ese corazón, nos tiene. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Quisiera brevemente repasar 3 pasajes del Evangelio donde podemos encontrar a ese corazón de Jesús que se preocupa, se vuelca sobre cada uno de estos 3 personajes que se encontraron, cada uno en unas circunstancias distintas, pero de un modo profundo, maravilloso, y ese encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús transformó sus vidas. Y eso es lo que queremos pedirle. Jesús, toca mi corazón con el tuyo y transforma mi vida. Que no tenga miedo a dejarme amar por ti y que no tenga miedo de amarte. Pero antes quisiera hacer una brevísima introducción sobre un concepto pedagógico que utiliza Jesús. Jesús, si se dan cuenta a lo largo del Evangelio, tiene muchos encuentros con diversos personajes. Y una de las armas o instrumentos pedagógicos de Jesús son las preguntas, tanto las que Él hace como las preguntas que Él recibe. En este caso vamos a ver 3 casos de 3 encuentros donde Jesús pregunta a los personajes para poder entablar una relación y así poder sacar todas las lecciones de estos encuentros. Pero antes vamos a preguntarnos, ¿qué es una pregunta? Ahora mismo yo he dicho, vamos a preguntarnos. Preguntar es una fórmula pedagógica, obviamente buscando una respuesta. Pero alguno podrá decir, bueno, en el caso de Dios le hacemos tantas preguntas y muchas veces nos quedamos sin respuestas, sea en la oración, sea ante una situación difícil, alguien que muere. Sobre todo son situaciones complicadas, dolorosas, donde pues no tenemos respuesta a estas preguntas. Jesús, sin embargo, quiso hacer preguntas a los hombres cuando muchas veces él mismo también fue preguntado. Pensemos en los fariseos y vemos que Jesús no responde a esas preguntas. ¿Qué quiere hacer Jesús con esta pedagogía de las preguntas? Muy sencillo. El mismo símbolo de pregunta, la exclamación en forma de pregunta, el signo de interrogación, nos está dando una pista. Ese mismo dibujo, la misma forma, nos está diciendo que las preguntas son como tirar un anzuelo y sacar del mar profundo de la interioridad de cada uno aquello que nos puede alimentar y dar vida. Por eso cuando Jesús lanza las redes, pero especialmente cuando lanza a través de estas preguntas individuales el anzuelo, quiere sacar algo. Algo que ya existe en el mar de nuestro corazón, pero que tantas veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de que está ahí, de que existe. Primer encuentro con la mujer hemorroísa. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 45, nos deja esta pregunta maravillosa. ¿Quién me ha tocado? Vamos a ver el contexto. Esta mujer lleva muchísimos años, prácticamente toda su vida, con una hemorragia que no puede curar. Dice el evangelista que ha gastado todos sus bienes en doctores y ninguno ha dado con la solución. Así que un buen día escucha que Jesús va a venir, se acerca y entre la multitud, de un modo sencillo pero con mucha fe, se acerca a Jesús poco a poco y se dice a sí misma, con solo tocarle el manto, quedaré sana. Es interesante porque ella era consciente de que era impura. En la cultura judía, cualquier enfermedad era un signo de impureza porque también representaba que era una mujer o podía ser un hombre pecador. Por eso tenía esa enfermedad.
Entonces tiene la delicadeza de ni siquiera tocar el cuerpo de Jesús para que Jesús no se volviese impuro. Así pensaban los hombres. Esta mujer se acerca de modo silencioso, humilde, y con esa fe, que cuida a Jesús, pero por otro lado, si quiere tocar, atrapar un signo, toca el manto. ¿Qué sucede? Que Jesús, que está siendo apachurrado por la muchedumbre, asediado, de repente se voltea y le dice a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos se voltean el uno al otro como diciendo: a ver, Jesús, estás rodeado de gente, todo el mundo te está tocando, ¿a qué te refieres? Y Jesús dice: alguien me ha tocado porque una virtud ha salido de mí. Una virtud. Y entonces en ese mismo momento Jesús se voltea y, como en una película a cámara lenta, esos dos rostros se van uniendo, se cruzan las miradas y ella, en silencio, con algo de susto, levanta la mirada y Jesús, con una gran sorpresa por la fe de esta mujer, le da el don de la sanación. Por la fe. ¿Quién me ha tocado? Esta es la primera actitud que tenemos que tener ante el Sagrado Corazón de Jesús. Atreverse a tocarlo. Pero para tocarlo hay que estar cerca, hay que poner los medios, hay que lanzarse con una gran fe. Tocar el corazón de Jesús. Segundo pasaje está en Lucas 18, versículo 41. El ciego de Jericó. Jesús ya está en Jericó, que está a los pies de Jerusalén, ya está por hacer su última subida antes de su pasión. Y este buen amigo, hijo de Bartimeo, este ciego, se da cuenta, escucha, que Jesús está por llegar. Y empieza a gritar cuando le dicen que es Jesús el que está llegando. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Como sabiendo que ese era el único grito que podía salvar su vida. Los que acompañan a Jesús le dicen: cállate, cállate, para no molestar al maestro. Pero Jesús se da cuenta que algo está pasando y esos mismos que le estaban diciendo que se callase son los que Jesús manda para que se lo traigan. Y este hombre, que era ciego, era obvio por cómo iba vestido, por cómo se movía, se presenta ante Jesús y en este momento Jesús le hace una pregunta que no tiene ningún sentido. Le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Alguno puede decir: bueno, es ciego, es obvio, quiero ver. No, Jesús no da por descontado. ¿Qué quieres que haga por ti? Este ciego lo escucha, no lo ve, obviamente, porque es ciego, pero escucha la ternura de Jesús y le dice: Señor, que vea. Y Jesús le dice que se haga como tú has pedido, que se haga como tú has pedido. A veces, ni siquiera nosotros mismos, incluso siendo ciegos, somos capaces de reconocer lo que necesitamos, lo que queremos. Por eso Jesús nos va a preguntar muchas veces: ¿qué quieres que haga por ti? Como diciéndote: te concedo un deseo, pero pídemelo. Ten la humildad de pedírmelo, de reconocer que te falta, ¿qué quieres? Y entonces, sí, podremos ser sanados de esa ceguera espiritual, humana, de caridad, de humildad, aquello que nos falta, aquello que debería estar, debería existir como la vista, pero que no está. Segunda lección del Sagrado Corazón de Jesús: atreverse a pedir lo que necesitamos con una gran confianza. Jesús nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuánto nos ama cuando Jesús nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Él hará todo lo que le pidamos, pero tenemos que ser capaces, con humildad, de responder a esa pregunta. Tercera pregunta, tercer encuentro. Ahora nos vamos ya al final de la vida de Jesús en esta tierra y va a tener un encuentro maravilloso con Pedro. Ese Pedro arrogante que va a llegar a decir en el Evangelio de San Lucas: yo jamás te negaré, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Y Jesús le tuvo que bajar los humos y decirle: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú
me negarás. Bueno, ahora estamos ya en ese último capítulo después de la pasión. Jesús ha resucitado, ya ha visitado a los discípulos y ahora están en Galilea, en el mismo lugar del llamado. Jesús aparentemente se aparece sin que ellos se den cuenta. Es como un joven que está a la orilla preparando las brasas mientras 7 de ellos han ido a pescar, regresan. Entonces San Juan lo reconoce, siempre es el primero en reconocerlo, lo reconoce, dice, es el maestro. Pedro, que parece que tiene una fe auditiva, escucha a Juan, que dice es el maestro, y se lanza porque es el amor de su vida. Y ahí entre todos arrastran los pies para poder jalar con más fuerza todos los pescados. Y desayunan con Jesús, todavía no captan quién es porque pues, es un cuerpo glorificado. Y acabando el desayuno, Jesús toma del brazo a Pedro, se lo lleva aparte y le hace esa pregunta por 3 veces. Pero vamos a analizar exactamente qué es lo que Jesús le está preguntando y cómo Pedro responde a esas 3 preguntas. Recordemos que las preguntas son como esos anzuelos que se clavan en el corazón de uno y jalan, tiran a la superficie algo que ya está presente en el corazón. Jesús le dice por primera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respuesta de Pedro, Señor, tú sabes que te amo. ¿Verdad? Es lo que estamos acostumbrados, pero no. No dice, Señor, tú sabes que te amo. Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le está preguntando por el ágape, que es la forma de amor más alta, más espiritual, más grande, la que Pedro siempre le prometía. A lo mejor esa te la doy. Ahora Jesús le está poniendo a prueba. Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro ya no se compara y responde, Señor, tú sabes que te quiero. Le ofrece el amor llamado de filía, que es el segundo amor más perfecto, pero no es el amor más perfecto, que es el de ágape, el de me amas. Jesús nuevamente le dice, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro nuevamente responde, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez Jesús ya cambia el verbo y ya no le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le dice, Simón, hijo de Juan, Pedro, ¿me quieres? Y dice San Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, que Pedro se entristeció porque le preguntó 3 veces. Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué ha pasado? Que Jesús le está pidiendo el amor más grande y Pedro ya ha aprendido la lección y le dice, mira Jesús, yo quisiera darte el amor más grande, pero ahora mismo ya he aprendido la lección y te doy lo que tengo. Y lo que tengo es un amor de filía, un amor que te quiere. Quisiera poder amarte, pero ahora solo puedo asegurarte que te quiero, que te doy este amor. Todo lo que tengo te lo doy. Y Jesús, ese corazón que tanto nos ama, se adapta a lo que Pedro le puede dar. Y por eso la tercera vez le hace esa pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro ya no pone la fuerza en sí mismo, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué maravilla, ¿verdad? Este corazón de Jesús, que por un lado es capaz de hacer que una virtud suya salga para curar a alguien que le ha tocado en medio de la multitud, se da cuenta, porque Él detecta el amor cuando viene acompañado de la fe. En segundo lugar, hemos visto cómo ese ciego Bartimeo, insistiendo, llega al punto que lo llevan con Jesús y Jesús le hace esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pregunta que parece obvia, pero no, el Sagrado Corazón de Jesús quiere darnos todo lo que le pidamos, pero quiere que primero nosotros mismos seamos humildes para reconocer lo que nos falta. Y en este tercer episodio hemos visto a un Pedro que ya ha aprendido la lección y entre las 3 preguntas de Jesús le dice, Señor, te doy lo que tengo, te doy lo que soy. Quisiera ser mejor, pero ahora mismo
por favor recibe lo único que tengo, que es mi cariño. Y Jesús, ese corazón que es tan bueno, se adapta a lo que le podemos dar. Nos pide más, pero también reconoce nuestra debilidad y se adapta. Que no se nos olvide y que el Sagrado Corazón de Jesús nos ame más que nunca, no porque nos ame más que ayer, sino porque nosotros nos hemos dejado amar más que ayer y le prometamos un amor cada día más grande. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Guillermo Serra.